medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Amén. Bendiciones. Dios pueda bendecir a la audiencia, quienes están con nosotros acompañándonos una vez más a través de este espacio, también a través de nuestro canal en YouTube, Mensajeros Panguipulli. Y bueno, como tenemos en este caso la responsabilidad también de poder llegar a ustedes y también el agrado de poder hacerlo a través de la palabra de Dios, les quiero invitar a que tomen su Biblia o que podamos leer también en lo que es la palabra de Dios en Primera de Reyes, esto en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 19, verso 10. Y de allí le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre santo de Jesús. Dice así: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Amén. Dios pueda bendecirnos en esta hora donde podemos tener este espacio de poder compartir, de tener en medio nuestro la palabra de Dios y poder dar gracias a Dios porque a pesar de los tiempos en los que vivimos, su palabra no se ha detenido. Durante todo este tiempo la palabra de Dios sigue corriendo, sigue rondando la tierra, sigue circulando por los cuatro vientos, como está profetizado y está predestinado por Dios que así esto suceda. Usted podrá decir que viene hambre, que viene dificultad, que en este momento quizás todavía existe la llamada pestilencia. Pero ninguno de todo esto ha sido impedimento para que la palabra de Dios pueda sentirse libre y pueda correr y llegar hasta cualquier corazón que le necesite. Y con seguridad, porque de no ser así, hoy quizás ya no estaríamos en este sitio, pero tengo entendido, porque así lo demanda la palabra de Dios, que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere que se arrepientan, que cada uno de nosotros nos arrepentamos y procedamos también al arrepentimiento para recibir en Cristo ahora el perdón de nuestros pecados.
Dios no quiere la muerte de aquel que simplemente vive y luego va allí a la sepultura. No, Dios quiere que él pueda enmendar su camino para que también pueda recibir el perdón a través del nombre de Jesucristo el Señor. Y hoy tenemos la responsabilidad, claro, en tiempos difíciles también de tener que hablar acerca de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que de todas las noticias que nosotros podamos recopilar, rescatar, recibir, la palabra de Dios es un mensaje que no se hace viejo aún para estas generaciones. Hoy también a nosotros nos toca alentarnos y buscar aliento a través de la palabra de Dios, y es la que nos lleva a nosotros ahora a pensar en el antiguo tiempo. Imagínense, para tomar fuerzas hoy necesitamos viajar al ayer, necesitamos viajar al pasado a través de la Escritura también y ver qué hombres de Dios, consagrados a Dios, aún en momentos difíciles también, su fe quizás quiso claudicar, pero se aferraron a Dios, buscaron las señales, buscaron la forma en cómo tener y no perder la conexión con el Creador del universo. Vemos a un varón, profeta de Dios, Elías, lleno de virtud, lleno de poder, lleno de sabiduría también, en su momento enfrentarse a una tremenda dificultad. El pueblo estaba claudicando y él le decía: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Déjeme decirle que en estos tiempos en los que nosotros vivimos, y tomando esta reseña también de lo que Elías le dijo al pueblo, nosotros no podemos vivir con miedo. No es de cristianos el poder vivir con miedo. Nosotros somos libres y libres en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que nosotros tengamos quizás la facultad de saltarnos las leyes, las normas, las reglas que tiene el mundo. Pero sí debemos sentirnos que nosotros ya no somos esclavos del temor. Nosotros hemos sido libertados por el nombre de Jesucristo el Señor. Que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Claro, tenemos que vivir bajo este mundo y con las condiciones, trabajar y también poder sobrellevarnos en esta vida mientras estamos acá. Pero tenemos que tener la certeza de que esta no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna está allá en los cielos. Eso me dice a mí la palabra del Señor. Por lo tanto, mientras estamos en estos tiempos, en estas carnes en donde nosotros vivimos, aún lidiamos con la dificultad, con la pérdida de un ser querido, con las pruebas, con las dificultades. Pero hay algo que el cristiano, usted y yo, tenemos que tener hoy más que nunca, es pensar de forma positiva. No quizás aferrarnos a la negatividad, no aferrarnos quizás a dos pensamientos, porque cuando nosotros hablamos de un mensaje de fe, no estamos hablando de algo que da esperanza para el hombre y para la mujer. Este es Cristo el Señor. Y ahora por fe nosotros creemos que le podemos ver y le podemos conocer. El pueblo en aquel entonces claudicaba y iba en dos pensamientos, estaban divididos. Y por eso el profeta le decía: ¿hasta cuándo andaréis en dos pensamientos? Si quieren servir a Baal, bueno, vayan en pos de él. Pero si quieren servir verdaderamente a Jehová, bueno, vayan y adórenle. Pero no se podía andar en dos pensamientos. Resumiendo la historia, llegó un punto donde el profeta tuvo que llevar esto ya no solamente a palabras, sino a hechos, para que todo el pueblo viera y quedara en perfectamente claridad que el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Se hizo aquel sacrificio y los Baales ofrecieron sacrificio a su Dios, el cual nunca respondió. Y Elías, lleno de fe y de confianza también en quien lo había llamado, como también a nosotros un día, él dice que ora a Dios y pide allí también que esta se haga manifiesto para que el pueblo ya deje de tener dudas en su corazón. Finalmente Dios hace descender fuego del cielo. Aún allí dice que los bueyes que habían sido sacrificados, que las piedras y aún el agua que había puesta allí sobre aquel altar se consumió, no quedó nada. Elías le quitó la vida a aquellos profetas falsos de Baal. Y por esto, como recompensa de lo que había allí, la reina Jezabel mandó a matarle. Y huyó Elías por el desierto. Tenemos en cuenta que estamos viendo un acontecimiento importantísimo de un salto de fe donde Dios está acompañando ya no solamente con palabras, sino también con hechos acerca de lo que Elías le había dicho al pueblo que iba a suceder. Luego vemos a Elías tener que huir
y líbrenos Dios a nosotros también de estar en esta posición en la cual Elías tuvo que también sobreguardar su vida y huyó hacia el desierto, y en un momento tan cabizbajo estaba que le pidió a Dios: Señor, no soy mejor que mis padres, deseo la muerte, quítame la vida. Dios le preparó allí un alimento en el desierto, una torta cocida sobre las ascuas, dice la palabra de Dios, y se le dijo: come y bebe porque largo camino aún te resta. Y es aquí donde nosotros nos vamos a detener en cuanto a lo que la palabra de Dios nos cita. Elías huyendo en dirección a Horeb, ¿cierto? Él se huye durante el desierto y cae, digamos, en esta parte donde empieza a claudicar su pensamiento. Y quizás es el sentir que a lo mejor puede invadirnos a más de alguno de nosotros, que quizás en estos tiempos parece que nos sintiéramos solos, o quizás parece que no tuviésemos, digamos, la compañía porque estábamos acostumbrados a estar en nuestra iglesia, en nuestro templo, en el coro, estamos cumpliendo nuestra función, y como hoy no nos vemos parece que estuviéramos solos y ya no tenemos con quién hablar del Evangelio. Pero déjeme decirle que en ninguno de los casos, en ningún momento ha sido así. Por el contrario, Dios ha puesto y nos ha dado oportunidad de poder seguir predicando la palabra de Dios. No tiene que ir muy lejos para darse cuenta que alrededor suyo hay mucha necesidad de Dios. No tiene que ir al extranjero, ni tiene que cruzar un continente, ni tiene que atravesar el Atlántico, ni ningún otro lugar. Simplemente a su alrededor vea usted cuánta necesidad de Dios hay en estos tiempos. A veces esperamos que Dios nos hable y esperamos y decimos: Señor, ¿cuándo me va a tocar hablar a mí? ¿Y cómo podré llegar a poder hablar? Cuando nosotros estábamos en nuestro sitio, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, teníamos la disponibilidad de poder hacerlo en los horarios y los tiempos que habíamos establecido en común acuerdo. Pero hoy debemos enterarnos también que no siempre vamos a tener la comodidad de hacerlo desde una banca, desde un templo. A veces vamos a tener que recorrer el camino difícil, y al igual que Elías, muchas veces también tener que afrontar con nuestra vida también este mensaje del Evangelio. Y hoy ya se está sintiendo en el mundo la presión sobre los cristianos. Ya no gusta el mensaje del Evangelio, ya no gustan las buenas nuevas de salvación. Pero como dijo un varón por allí de Dios, apóstol, también dijo: ay de mí si no anunciare este Evangelio. Entonces Dios nos pueda ayudar. Dice que él había huido, en este caso Elías, debajo de un enebro, y se quedó dormido y allí esperaba la muerte. Luego se levantó y comió y se fortaleció con aquella comida que Dios le había dado, y 40 días y 40 noches caminó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí dice que se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí viene el mensaje, y le dice, él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. No sonaba alentador, no sonaba como quizás algo que estuviese uno contento de poder mencionar o contar o no sé, convidar a alguien a vivir esta realidad. Creo que es algo que ni siquiera nosotros podríamos afrontar con una cara sonriente. Y Elías había huido, pero él decía que en su corazón había un vivo celo de Jehová de los ejércitos. Y él le dijo, en este caso Dios le habla a él también y le dice: sal fuera, porque él estaba escondido. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice que aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice la misma escritura que Jehová no estaba en el viento. Luego dice, tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando vemos a Elías asomarse, primero vemos
el terremoto, ¿cierto? El fuerte viento que dice que quebraba las peñas, y uno podría asimilar que quizás en esas cosas tan poderosas, fuerzas de la naturaleza, Dios se podría encontrar allí, y con seguridad yo puedo decir que Dios se puede enseñorear de todo aquello. No por nada vemos a Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, también en un momento reprender a los vientos, reprender a la mar, y la mar se aquietó y el viento se calmó. Lo vemos en una ocasión con los discípulos en la barca, y podríamos asimilar que entonces en este poderío de viento, en este poderoso terremoto, quizás en el fuego estaba Dios. Pero Dios no estaba allí donde estaba quizás, donde no había tranquilidad, donde se estaba generando caos. Dios no estaba en el caos, no estaba en el terremoto, no estaba en aquello que venía destruyendo lo que estaba a su paso. No sé si me entiende hacia dónde quiero llegar. Pero Dios hoy, en medio nuestro, está Dios con nosotros, pero no está en las noticias, no está quizás en los portales de internet, quizás no está Dios allí en lo que usted está poniendo su confianza o su esperanza. Dios está allí en donde usted y yo siempre le podemos sentir, que es a través del mensaje de la palabra de Dios. Está en una alabanza, está en aquel sol que amanece allí detrás de la cordillera, o está quizás en aquella ave que canta en la mañana. Muchas veces esperamos sentir y buscar en Dios las señales, y que estas señales sean claras para nosotros, y a veces no nos damos cuenta que Dios está allí cuando usted y yo tenemos calma, cuando usted y yo tenemos paz y tranquilidad en el hogar. Entonces tenemos a Dios de nuestro lado. No tiene que ir usted muy lejos, pararse en los mejores escenarios, buscar las mejores congregaciones más amplias o los números más grandes en audiencia para creer que Dios está allí. Dios se presenta en las cosas más sencillas. Dios se presenta en las cosas donde usted menos lo espera. Quizás en la sonrisa de un niño, en el buen gesto de su vecino, quizás en aquella once que está preparándose usted, o en aquel desayuno, cuando usted ve que tiene la mesa allí, tiene un pan para comer. Dios está allí. No necesita quizás los mejores banquetes, las mesas servidas y rebosantes de alimentos, pues dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve un hogar con alimentos llenos de provisiones cuando en un hogar hay contienda? ¿Se puede aprovechar un bocado? Mejor es un bocado de pan seco y en paz. Eso me dice la palabra de Dios. Dios está allí cuando usted y yo tenemos calma. Quizás hoy el mundo, como ha venido sucediendo con mucho tiempo, se encuentra en un constante movimiento que genera caos. Un día la sociedad piensa una cosa, al día siguiente piensa otra, luego vuelve a cambiar y vuelve a moverse en distintas direcciones. Pero nosotros, ¿dónde hemos depositado nuestra confianza? Bienaventurado aquel varón cuya confianza es Jehová, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y Dios nos puede ayudar cuando Él dice, cuando oyó Elías aquel silbo apacible y delicado, dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Entendió Elías que Dios no estaba en el medio del caos? Dios se encuentra en la tranquilidad. Dios se encuentra allí, quizás en aquel silbido apacible. Y él respondió, he aquí un vivo celo, he sentido aquí un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que, en otras palabras, Elías le estaba diciendo, que los hijos de Israel se habían apartado del camino. Y esta es la parte difícil, porque no hay nada más quizás difícil haber trabajado mucho tiempo y luego darse cuenta que muchas personas ya no quieren seguir la misma senda, sino que buscan sus propias decisiones, buscan sus propios caminos, buscan sus propias veredas. Y dice que los hijos de Israel habían dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y Elías se sentía solo y le decía, yo he quedado solo y me buscan aún también a mí para quitarme la vida.
Y él le dijo, ve, vuélvete por tu camino. Dios no lo envía a que siga huyendo. Dios no lo envía a que continúe su camino en la dirección que él estaba tomando. Él le dice, ve y vuélvete por tu camino al desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Le manda a Dios, le da una ordenanza, le dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Tiene que haber un momento en nuestra vida como cristianos en donde, a pesar del caos que se genera a nuestro alrededor, tenemos que tomar un minuto de tiempo para escuchar la voz de Dios a través de un mensaje, a través de su palabra, quizás a través de una alabanza. Dios nos está tratando de hablar y nosotros debemos dejar que Él nos hable y para nosotros poder escuchar y entender y atender a la voz de Dios. Dios no nos va a decir a nosotros, sí, sabes, quédate en ese lugar, no hagas nada, siéntate allí, vuélvete y quédate allí sentado en tu lástima, sino Dios nos va a invitar a nosotros, como lo hace a través de un mensaje, es a continuar, a levantarnos, a seguir, porque estas mismas cosas sucedieron antes y sucederán también en los tiempos en los que nosotros nos toca predicar la palabra. Quizás el mensaje tú lo quieres entregar en tu familia y a lo mejor nadie te escucha, pero tú insistes allí, la palabra de Dios está también para que sea predicada, y si no la quieren oír, volverá allí, y esa palabra dice que no vuelve a la presencia de Dios, no vuelve vacía. En su momento también, como así deja caer Dios la lluvia y hace que germine y riegue los campos, dice que esta palabra cuando sale no vuelve a nosotros tampoco vacía. Dice la palabra de Dios también que allí también hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Irán cantando, irán llevando la preciosa semilla, ¿cierto? También irán llorando muchas veces, pero volverán, dice, con regocijo, trayendo sus gavillas. Muchas veces pensamos que a la primera oportunidad de entregarle la palabra a alguien lo vamos a convertir y nosotros vamos a hacer el cambio en la persona, cuando es Dios el que hace el cambio en el tiempo que Él estima conveniente. Dice el libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Nosotros hoy nos toca sembrar, nos toca quizás esparcir allí la semilla de la palabra de Dios. En un momento en la iglesia también de Jesucristo se formaba esta contienda de quién era importante adjudicarle quizás el crecimiento de la obra del Evangelio. Y algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, pero otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo mismo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Cefa? Finalmente uno sembró, el otro regó, pero es Dios quien es el que da el crecimiento. Entonces Dios nos puede ayudar. Ahora, Elías se sentía desfallecer, se sentía solo. Quizá en este tiempo a usted le ha tocado predicar la palabra y claramente no es lo mismo que hace 2 o 3 o 5 años atrás. Pero déjeme decirle que, como lo comentábamos en un programa en el espacio Tiempo de Hablar, tenemos que aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos que vienen en estos tiempos en la tierra no son mejores. Son malos, dice la palabra de Dios. Entonces debemos andar con diligencia también, aprovechando, optimizando los tiempos, dándole prioridad a lo que es prioridad también. Y bueno, Dios nos puede ayudar. Y Él le dice en el verso 18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Bendito sea nuestro Dios, porque aun cuando en la dificultad nosotros nos sentimos solos, Dios siempre tiene un remanente guardado para nosotros también, como dejó un remanente de aquellos 7,000 rodillas, mire, 7,000 rodillas que no se habían doblado, que no habían caído de la idolatría, que no se habían quizás apartado del camino. Asimismo también hoy en estos tiempos, cuando nos volvamos a juntar, con seguridad también van a haber muchos que, como usted y como yo, también esperamos la venida del Señor Jesucristo. Dios nos puede ayudar y nos fortalezca en estos tiempos. La palabra de Dios, para mí, en mi caso, la tomo para un aliento, una esperanza, para que también nos podamos decir y confortar a través de la palabra de Dios y darnos ánimo los unos con los otros. Hoy tenemos la palabra en medio nuestro. Llegará un tiempo, y así está estipulado por la palabra de Dios, y no lo dice este predicador, sino que la misma Escritura me dice allá en el libro de Joel, que llegará un punto donde muchos querrán oír la voz de Dios, muchos querrán oír de la palabra de Dios, irán errantes de mar a cordillera y no la hallarán. Y aún no se ha cumplido y no ha llegado ese tiempo, pues la palabra de Dios está en medio nuestro. Hoy día usted abre su computador, abre su teléfono y en un clic usted puede escuchar allí un mensaje de la palabra de Dios.
Estamos dispuestos también a orar por usted, si así lo estima conveniente, nos deja su comentario, nos deja su petición, tenemos la disponibilidad también de llevarlo en oración. Y tenemos también la disponibilidad de seguir llegando a ustedes a través de este medio y con este mismo mensaje de la palabra de Dios para poder alentarnos los unos a los otros. Dios nos puede ayudar. En resumidas cuentas, tenemos que entender que Elías, siendo una persona de mucha fe, un profeta de Dios, en su momento también llegó a sentirse solo y desamparado. Pero a través del caos, a través de lo que había a su alrededor, se dio cuenta que Dios estaba allí en la tranquilidad, en la serenidad, en donde había calma. Allí Dios estaba para alentarlo y decirle: Elías, sigue tu camino, devuélvete y vas con esta misión. Y te tengo una noticia más: hay 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Que Dios nos pueda ayudar. Quiero invitarle a través de la palabra de Dios una vez más a que también podamos reflexionar en esto y corregir y alentar en lo que en nuestra vida respecta como cristianos. Así que le invito muy cordialmente a que nos sigan también, y con este mensaje también darle gracias a Dios por poder llegar ante ustedes. Bendiciones y síganos acompañando en nuestro canal en YouTube, Mensajeros Panguipulli, y quedamos atentos y conectados con ustedes, a toda la audiencia, y deseamos las más ricas bendiciones de parte de Dios para todos ustedes. Me despido en el nombre santo de Jesús. Amén.